funcionario de carrera. Acá en Loja. Acá en Loja, en la ciudad Ya. de Loja. Sí, bueno, para primero hay que entender que el sector eléctrico ecuatoriano se maneja en tres partes principales. La primera es generación, la segunda es transmisión y la tercera es la distribución, que ya se relaciona directamente con el usuario. Ya. El caso de Progen aquí en Loja lo maneja la empresa eléctrica Regional del Sur. Respectivamente, Progen está involucrado en la venta de equipos para la repotenciación de la central Catamayo. Claro, pero pensé que tenía... pues, Sí, su- sí, bueno, el sector es bastante amplio, se conoce internamente que las novedades que han existido, que ya son de conocimiento popular, y pues sí llama la atención que las autoridades se demoren mucho en detectar estos problemas a tiempo, ¿no? Porque lo que causa un total perjuicio al Estado y a la ciudadanía en el servicio. Concretamente yo voy a participar de un hecho que lo viví como ciudadano al detectar ciertas situaciones irregulares en cómo se manejaban los procesos de contratación dentro de la unidad de negocio Seleque Sur, y que lo puse en conocimiento de los canales internos del Departamento de Anticorrupción de la Corporación Eléctrica del Ecuador. También puse una denuncia en Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana y a través del canal de Presidencia de la República. Bien. Este es un O sea, proceso. ¿hace qué tiempo fue esto? Esto fue en el periodo de marzo y abril. Es un proceso que ¿Usted cuándo sale de la institución? yo salí el día 30 de abril de la institución luego de haber puesto estas denuncias. A ver, pero usted va a decir que puso las denuncias y por eso lo sacaron. Así es. Sí. ¿Pero esa es su versión o ese es en serio? Bueno, porque tiene que haber alguna... así, lo sacamos porque usted ha hecho unas denuncias. no, de hecho, la figura que se usó para mi salida de la institución fue un despido intempestivo y en ninguno de los documentos los cuales se me notificaron aducen una razón, sino que expresan que como facultad de la autoridad de la institución, él puede tomar las decisiones con respecto a la administración del personal y sacar a quien a él le parezca, sin obrar ninguna razón o motivación al respecto. Pero obviamente yo ya tenía, bueno, estaba ya en conocimiento de las autoridades, del gerente general en ese tiempo, sobre estas irregularidades, y pues obviamente les incomodó que esté revisando muy a detalle estas maneras de contratación que no obedecen los principios legales de contratación pública, y pues obviamente los iba a incomodar dentro, y más con todos los problemas que tenían de Progen y de la transparencia que obviamente no existía, y pues obviamente decidieron comenzar. ¿Usted cree que antes todo funcionaba bien? Dentro de la institución o respecto, siempre se ha tenido la premisa de hacer procesos transparentes, ¿ya? Dentro de la institución han habido muy pocos casos, y y estos casos se han detectado de manera previa, antes que se ejecuten, y han generado alertas y se han tomado las acciones respectivas. Eso todos hay que entender de que como lojanos, cuando servimos en el servicio público y entendemos que nuestro servicio es para promover el desarrollo de nuestra provincia, nos apasionamos más al respecto, porque Loja, siendo una provincia muy olvidada en muchos aspectos, no merece que vengan personas de afuera a querer... Select siempre ha estado manejado por gente de afuera. No, en los últimos años, no, luego de varios años, la actual administración viene de afuera. Fue en el periodo claro, cuando Fabián Calero fue gerente general, y vinieron, y él obviamente con su equipo de confianza, puso las gerencias que él consideró, y pues a Loja llegó una persona de afuera.
No, pero antes sí hubo, cuando Sí, se fundó sí hubo, sí, casi antes, todos eran de afuera. casi todos eran de afuera, sí, pero en los últimos periodos diría yo que a partir del periodo del presidente Lazo hubieron solo personas de Loja. Y, Entonces ahí y, obviamente. y en qué periodo, en qué gobierno se producen supuestamente alguna irregularidad que usted había detectado? Bueno, como le dije, irregularidades, cuando se detectan estas irregularidades, siempre han sido a tiempo y se ha podido tomar acciones como cancelación de los procesos, declaración de desiertos, luego se envía a revisión para que establecer parámetros abiertos. Concretamente no puedo decir si ha sido más ahora, tendría que hacer una revisión extenuante al respecto porque sí debería ser importante considerar estas métricas para evaluar el desempeño de la unidad. Es importante Claro. para los lojanos y los ecuatorianos de tener este control dentro de las instituciones, saber cuántas alertas se han generado en cada institución. En el caso particular de Seleque Pejesur, siempre que se han realizado exámenes especiales, cuando se han detectado irregularidades, han sido notificados los funcionarios y pues obviamente, pero Y aquí, podríamos puntualizar qué caso exactamente es el que produjo incluso su salida claro, y sobre todo cuantías, ¿no? Porque para poder determinar el grado de importancia de lo que estábamos hablando, ¿en qué caso fue eso? claro. Bueno, como usted sabe, pues, la Corporación Eléctrica del Ecuador maneja procesos de contratación dinámicos a través del portal de compras públicas, en el que se hacen las convocatorias de participación abierta, que es lo que exige la ley, pero particularmente yo voy a hablar de un caso que fue el que motivó mi salida, que es el proceso de subasta inversa CIE Seleque P 25 110 63. Es un proceso para el servicio de mecanizado de sellos móviles de las válvulas esféricas de las unidades de generación de la central hidroeléctrica del Zitanizagua, por un monto de $55,000. Ya, bueno, Pero $55,000, pues, claro, pero aparentemente no pasaría nada, pero si uno suma las irregularidades de los demás procesos, comienza a denotar que hay se repiten los mismos contratistas más de 4 veces ya. dentro de la institución y es importante. Aquí ya ¿Contratistas en qué casos? O sea, ¿qué tipo de contratos? todos son para bienes y servicios de la institución. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como por ejemplo, en el 2024 podemos ver bienes para temas de mantenimiento eléctrico, repuestos, ropa de trabajo, servicios y pues que son netamente para la institución, y con cuantías un poco considerables si uno los llega a sumar completamente. Perdóneme así, pero ¿cuánto personal trabaja en la SELEC? Actualmente dentro de la institución trabajan alrededor de 100 personas. Más o menos el porcentaje entre el personal administrativo y operativo está entre un 50-50. O sea, tenemos la misma carga administrativa que la misma carga operativa. Entonces, Claro, entiendo. Son los que hacen mantenimientos. claro, sí. Ya, muy bien. Entonces usted empieza a detectar estos casos, los denuncia, ¿y a quién no le gustó eso? Bueno, mi despido lo hizo el actual gerente de unidad, el ingeniero Germán Casillas Peña. ¿De dónde? Él tengo entendido que es de Ambato, Ya, nacido en Ambato. porque de hecho ya sabíamos que no era de acá de Loja, ¿no? Sí. Ya ve. Por eso le dije, casi no ha habido gente de Loja ya. Entonces él le genera su salida, aduciendo un despido intempestivo. ¿Se cogió el decreto? No, todavía no había. En ese tiempo decreto, claro. no estaba vigente No, el decreto, solo era un claro. despido intempestivo y manifestó que era una decisión de él y protestad como autoridad de la institución. Y nada más, no había argumento, no había motivación.
etcétera. Entonces, obviamente es fácil pensar y relacionar que mis denuncias lo incomodaron, pues, y resultó. ¿Qué papel jugaba ahí usted? Yo en ese tiempo, cuando se produjo mi despido, era jefe de mantenimiento de generación hidráulica dentro de la institución en la central hidroeléctrica del Citalizagua. Y ya, ahí cumplía su trabajo, su papel, ¿no? Así es. Ya, y de ahí usted se enteraba de todas estas cosas que andaban mal. Sí, que concretamente en este proceso que fue la denuncia, el tema comenzó, estábamos nosotros en un overhaul de la institución y comenzó un ingreso atípico de varios carros ajenos a la institución, sin permiso, sin... ¿Qué llevaban? ¿Qué traían? Eso es lo que yo me preguntaba. Entonces, cuando se hacían las consultas al personal que registra los ingresos de la institución, decían que ya estaba autorizado. No me decían por quién, pero ya estaba autorizado. Concretamente de este proceso, usted sabe que los bienes de la institución tienen una responsabilidad y están asignados como responsabilidad en algunas ocasiones a los funcionarios. Son bienes que no son relativamente baratos, son equipos, a veces materiales caros, que son fabricados a medida, con materiales especiales. Y estos anillos que son es una pieza mecánica que sirve para el sello de las válvulas esféricas, se retiraron de la institución sin salida de bodega, sin saber quién era el administrador del contrato, sin un contrato firmado. Simplemente vino una persona y se llevó los anillos. Yo notifiqué a la gerencia sobre este hecho, diciendo, bueno, señores, se han llevado los anillos, los bienes de la institución, solicito que se me aclare quién fue el responsable, quién está a cargo de la operación, a quién se le entregó y por qué, y con qué premisa. Porque el proceso en sí todavía estaba en fase de preguntas, respuestas y aclaraciones, no había un ganador del proceso. Bueno, y me hizo pensar que había estas irregularidades. Tenían que ser notificadas en los canales, se los notificó con hechos, con documentación, correos, respaldos, fotografías, y fue lamentable que no hubo una participación de investigación eficaz por parte del Departamento de Anticorrupción, y se limitó únicamente a recibir una respuesta de la autoridad que todo estaba bien y que el proceso que yo señalaba era para un servicio y no adquisición de bienes, lo cual no tenía sentido, porque yo lo que observaba era de que había contratistas ejecutando en ejecución de un contrato sin un contrato firmado. Es más, sin haber recibido las debidas ofertas o participación de oferentes. Entonces, cuando se notificó, generó malestar y pues desembocó a la final en mi desvinculación. Pero mucho más allá de eso, yo respeto mucho la institucionalidad, no soy yo quien para determinar culpables, pero me preocupó que no se haya realizado un debido proceso de fiscalización. Si alguien denuncia, y lo hace de buena fe, y teniendo los departamentos dentro de la institución que por norma y por disposiciones gubernamentales se exigen, no se hayan hecho las verificaciones en sitio. O sea, porque si una persona iba al sitio y decía, a ver, ¿dónde están los bienes?, se iba a dar cuenta que no estaban ahí. Y tenía que haber una explicación clara de quién se los llevó. Y pues me sorprende de que al día que fue adjudicado el contrato, o sea, el contratista que realizaba el servicio entrega los bienes antes de que se haya finalizado, que se haya suscrito el contrato. Entonces él solo llegó a firmar, a suscribir el contrato y a pedir que le paguen. Entonces eso es gravísimo porque no se siguió el debido proceso y me sorprende
que no se hayan dado las garantías a las personas que denuncian estos hechos. Y pues es lamentable y más bien yo creo que sí debería haber más protección para que no haya, que se transparente y no nos ocurra de nuevo estos casos como lo de Progen, que llegan hasta el final y no se ejerce ningún tipo de control cuando ya todo es demasiado tarde para evitar que el Estado sea perjudicado. En Progen el daño es inconmensurable, ¿no? El perjuicio. Sí, es terrible y yo sí critico el abuso de confianza porque estas personas que estuvieron a cargo de esto traicionaron la confianza primero de los que elegimos este mandato por un cambio y pues obviamente siguen con las mismas políticas o siguen los mismos de siempre o se manejan las mismas políticas, entonces eso sí debería cambiar. Entonces no es posible pero para eso hay delegados, hubo delegados. Claro. Viajaron al sitio, como usted dice, ellos sí estuvieron allá y en vez de venir e informar lo que vieron, que estaba todo mal, callaron, ocultaron, ¿no? Y contrataron incluso fiscalizadores, fiscalizador externo, fiscalizador de la misma empresa. Por todo lado había gente, pero nadie advirtió del daño. A mí me sorprende que siendo un Estado que tiene todas las atribuciones, porque en este punto entendemos que el sector eléctrico ecuatoriano se maneja primero con varias empresas públicas, generación, distribución, transmisión, incluso tiene una agencia de regulación que es el ARCONEL, que es la encargada de supervisar a estos aspectos técnicos y todo. Entonces yo no creo que teniendo 4 instituciones con más de 2.000 funcionarios dentro de la institución, algunos con doctorados, maestrías, que van a estudiar al extranjero, se ausentan del servicio público por 4 o 5 años hasta que regresan, y yo no puedo concebir que no existan dentro de la institución personal capaz para ejercer controles adecuados dentro de la institución y que conozcan del tema. Hay que entender que la institución no es de que tiene 2 años de apenas creada. Esta es una institución que ya está en el país o fue creada hace más de 15 años. Y bueno, y tiene vienen incluso funcionarios del ex INESEL, que en teoría uno debería entender que son los máximos ponentes en esas áreas de conocimiento y que nos vean la cara así con equipos que no corresponden a lo requerido y a lo... Claro. Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿De qué calidad de funcionarios tenemos dentro de las instituciones? ¿Usted cree que eso ya el Estado perdió? Bueno, en el caso de Progen de Salitral es muy difícil por las condiciones extrañas que se dieron. Primero, el contrato sí exigió un anticipo, estaba establecido un anticipo en el contrato. Entonces, para usted dar un anticipo debe entregar una garantía que respalde ese anticipo. Y me sorprende que se hayan cambiado las formas de pago bueno, o sea, en algunos contratos la ley lo permite que se renuncie al anticipo para no... pero me sorprende que con un simple packing list le hagan el desembolso de $70 millones sin ningún otro tipo de contraste técnico, inspección o fiscalización respectiva. O sea, tan alegre, así tan rápido. Obviamente, ¿no? Entonces, pero aquí de fondo se tendría que analizar, porque la responsabilidad obviamente la ha determinado la Contraloría y todo, pero sí creo que también debería haber un poco de autocrítica y que estas agencias de regulación y control no sean solo instituciones de fachada, para aparentar, pero más bien que ejerzan estos controles de supervisión que la ley los autoriza para realizar en todas las instalaciones eléctricas que se van a implementar, ya sean nuevas o que estén en desarrollo, y que ellos hagan esta verificación. Ellos tienen personal y que son de otras agencias, de otras instituciones, y deberían estar siempre de la mano haciendo el seguimiento.
¿Y qué piensa usted de Progen Loja? O sea, el caso es casi muy similar a lo de Salitrán. Sí, cuando se tuvo conocimiento de Progen Loja nos extrañó mucho porque lo de Progen no es de que recién ahora se sabe. Eso es un tema que ya ha venido repercutiendo desde hace algunos meses. Se lo han manifestado varias personas en las redes sociales, pero recién ahora se están sacando las conclusiones y se está verificando que lo que se dijo es verdad. Entonces, si ya tenían esas alertas, si ya tenían todos estos avisos de irregularidades, de equipos viejos, de equipos que no son compatibles con la red o la frecuencia de nuestro sistema, ¿por qué se siguió contratando acá? Porque el contrato de Progen Loja no fue en la misma fecha de Salitral y Quevedo. Entiendo que fue muy posterior, ¿no? Exacto, fue posterior. Entonces, pero como le dije, ya se sabía. Ya se sabía. Ya se sabía. Entonces, claro. ¿Cómo es que no hubo esa o están muy descoordinadas las agencias o no conversan entre ellos? Porque debería también haber una participación, una cooperación entre las instituciones para saber, oye, ¿cómo te está yendo con el proyecto tal? ¿Qué problemas Claro. tienes? Pues yo estoy acá contratando lo mismo y necesito un feedback o que me digas que debo tomar en cuenta para mejorar o tener en consideración para evitar problemas a posterior. Entonces, claro, muy bien, es sí. una buena referencia, pues es la mejor referencia que tiene el propio Estado, ¿no? Así es. El perjuicio para Loja bordea los 20 millones de dólares. Sí, aparte también sumémosle que el perjuicio Loja también, porque el pretexto para contratar de esta manera emergente fue que íbamos a tener energía durante el estiaje del año pasado. Pero Loja fue una de las ciudades más perjudicadas en el tema de los cronogramas que se establecieron en los apagones. Sí. Y lo cual también sorprende porque Loja, el sistema de Loja lo permite operar en un anillo, o sea que con la central del Citanizagua tiene la capacidad para generar en isla y abastece la demanda de la ciudad de Loja en este caso. Habría que analizar si se puede extender a toda la provincia y con eso Loja no hubiese tenido que sufrir apagones, pero tal vez las decisiones y también que se tomaron en ese tiempo por parte de las autoridades o por desconocimiento o por solidaridad con las otras provincias tomaron la decisión de nosotros también sufrir esos apagones, pero eso también habría que analizarlo porque... La ministra Lojana, ¿se acuerda de esa? Ella fue la que suspendió a Loja. Claro, o sea, fue una decisión tomada por el COE, entonces ella era parte del COE. Sí, se le dijo en ese tiempo que Loja no tenía necesidad de entrar en estos racionamientos, pero obviamente la voluntad política te dijo, no, pues aquí tenemos que sufrir todos en las mismas consecuencias y obviamente, pero yo creo que sí debería cambiar ese concepto y más bien favorecer y ver la importancia, mi estimado doctor, de tener proyectos de generación en el portafolio. Pero hay para Loja. Sí, yo fui uno de los que desarrolló los proyectos Matala y La Ceiba. Lo hice con el apoyo del ex gerente general, que fue Gonzalo Quillas, que era un lojano. Él promovió estos proyectos, nos dio la facultad a la unidad de negocios del EQP Gensur para poder investigar y desarrollar, hacer con mediciones en campo y para tener algo en firme, porque en estos 15 años no se han desarrollado ningún proyecto hasta nivel de prefactibilidad dentro de la institución, lo cual es gravísimo, porque nosotros tenemos, hay que entender que hay un plan de electrificación, un plan que proyecta la demanda que va a tener cada ciudad del país en general y debe también tener una par de proyectos que van a abastecer, van a suplir de esa energía. Sin embargo, ¿cómo vamos a suplir esa energía si no se han hecho estudios de nuevos proyectos? Entonces, ¿cómo viene Chuquiribamba? El Villonaco 3. Villonaco 3. Villonaco 3, sí, ese ya estaba, ese se desarrolló hace más de 15 años. Ese ya es un proyecto que estaba solo
pendiente, que estaba en el portafolio ya de proyectos. Sin embargo, han pasado 3 años y el proyecto no ha tenido ningún inicio relevante Nada, respecto. claro, no hay un avance ahí. No hay un avance Claro, concreto. Es verdad. Y pues la ciudadanía es lo que espera, o sea, porque hay que entender que Loja, la economía de Loja se dinamiza con esta clase de proyectos. Los costos, los trabajos directos, indirectos que generan estas centrales generan un movimiento económico dentro de la ciudad, de la provincia en general, que es muy beneficioso. Y también como lojanos también ya debemos pensar en hacer crecer la ciudad de manera con más industria, generar más industria, que es también lo que no se ve mucho y pues sí sería bueno que ya empiecen a haber políticas para que empresas puedan establecerse aquí dentro de la provincia. Ingeniero, le quiero agradecer infinitamente su comparecencia esta mañana acá, un caso que, solo para terminar, ¿usted hizo denuncias a Fiscalía, a la Contraloría? Como le había dicho. ¿Las formalizó usted? Sí, tengo las denuncias puestas en Contraloría, en el Consejo de Participación Ciudadana y en los canales de Presidencia. Fiscalía no. Fiscalía no lo he hecho aún, por cuanto, y esto es importante decirlo, desde el momento de mi desvinculación, yo solicité que se me entreguen el respaldo de mis correos, de mis keybooks, mis comunicaciones en keybooks, y de los archivos que se habían generado de tema de la administración de contratos que yo he tenido durante estos años dentro de la institución, y que por oficio del señor gerente Germán Casillas, que expresa que sin autorización de él no se va a entregar, lo cual me sorprendió porque en varias ocasiones eso es información pública, no es reservada, y usted sabe que para declarar información como reservada o confidencial debe seguir un proceso del oficial de seguridad de la información, lo cual no hay, porque primero la información que estoy solicitando es información pública, de correos privados, de correos institucionales de mi persona. Y bueno, pero obviamente ahí tengo correos sensibles de estas observaciones, primero de las denuncias que fueron puestas en conocimiento de esta autoridad y de otras observaciones que existen ahí. Entonces yo entiendo que por eso es el temor de que eso, y entonces por eso yo no le he puesto directamente en Fiscalía, pero he conversado con mis abogados para hacer una declaración, poner la denuncia en Fiscalía como corresponde. Sí, pero es importante saber que a veces uno necesita el apoyo político, porque esta gente que sigue ahí no está porque son los mejores, ¿no? Sino porque por detrás siempre debe haber algún interés político. Más bien una influencia política. Una influencia política. Sí. Y obviamente... Es que todo gobierno es así. Sí. Así se mueve la política. Sí, pero yo creo que, yo sí creo realmente que, creo en el cambio. Yo puedo ser crítico y está bien recibir críticas, el gobierno tiene que aprender a recibir críticas, pero críticas que ayuden a mejorar. Ya, y obviamente estas críticas que se hacen es para que mejore la situación, que no esté gente primero. Aquí en Loja hay suficiente talento para que... Y ese sector eléctrico es talón de Aquiles de y de cualquier gobierno. Sí, así talón de Aquiles. Gracias, ingeniero. Muchas gracias.